Buenos días, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo informativo del canal tutorial de Aprovisen. Ya sabéis que aquí lo que pretendemos en este canal tutorial es tocar los temas que no se toca habitualmente en la formación del vigilante de seguridad. Hoy vamos a tocar los actos administrativos, las denuncias administrativas. ¿Por qué? Hay una línea muy fácil de romper en lo que resulta una simple infracción administrativa y puede producirnos un problema mucho más gordo, como bien nos ha demostrado todo el tema de las mascarillas, los transportes públicos, las zonas donde está totalmente prohibido fumar y demás. Con lo cual, consideramos necesario ampliar la formación en este sentido. Esto es debido a que al vigilante de seguridad cada vez se le atribuye mayores competencias, por lo que la formación debe ser constante durante toda su trayectoria profesional. Hoy en día se realizan servicios de seguridad en urbanizaciones, otros pequeños núcleos urbanos con escasos recursos, polígonos industriales, y cada vez más ayuntamientos depositan nuestra confianza en nosotros y para realizar funciones de policía local, o bien porque tienen que ampliar la plantilla en un momento determinado en cosas puntuales como es el control de playas y demás, o bien porque no tienen recursos suficientes como para mantener una policía local propia. ¿De acuerdo? Todos sabemos que la actual ley de seguridad privada nos abre la puerta a ello. A ellos no les hace gracia, pero el tema es así. Sin embargo, la formación que imparten las empresas y la oferta de los centros de formación no suelen ir encaminadas a esas nuevas necesidades de aprendizaje, que por otro lado resultan ser de suma importancia en muchas ocasiones, porque su conocimiento evitaría confusiones legales por parte de los profesionales. Confusiones que en muchos casos terminan en agresiones y lo que sería simplemente una mera sanción por una falta administrativa termina en un enfrentamiento y el correspondiente delito penal, con agresiones por parte de ambas partes, denuncias, reconocimientos médicos y toda la parafernalia que ese tema lleva. Por eso insisto, es que es muy importante que comprendáis la importancia de la línea puramente administrativa de lo que es la línea penal. ¿De acuerdo? Tampoco podemos olvidar que el profesional está obligado por ley a mantener su formación, aunque la empresa no se la dé. Muchos dicen, es que entonces tenemos que pagarla nosotros. Pues puedes pagarla tú o puedes acudir a la distinta formación subvencionada que hay por parte del SEPE y otros organismos públicos que funcionan con subvenciones. El caso es que por ley de seguridad privada tú estás obligado a tener una formación, ¿de acuerdo? Y no ya solamente porque estés obligado por ley, sino porque os repito que el conocimiento de esas normas da como resultado que hagamos una intervención adecuada sin llegar a más. Entonces, por lo tanto, por interés de nuestro servicio, por interés nuestro propio. ¿De acuerdo? Yo os digo que estas situaciones son las que Aprovisen quiere evitar con su canal tutorial. Dar la información necesaria en aspectos, detalles y situaciones que no son contempladas en la formación tanto de base como en los reciclajes. Este curso de información en cuanto a la actuación y las denuncias administrativas está basado en un manual, el manual para el vigilante de seguridad que desarrolla la denuncia por infracciones administrativas en materia de seguridad ciudadana, tráfico, medio ambiente, seguridad vial. O sea, el tema administrativo, las leyes administrativas son muy amplias, ¿de acuerdo? Mientras que tenemos un sólido código penal, las leyes administrativas regulan todos los campos donde nosotros podamos participar. Este manual, como os digo, que es me parece bastante interesante tenerlo, lo podéis encontrar por Amazon, ya hace tiempo que se editó, pero sigue siendo actual. Este manual fue escrito por dos guardias civiles y profesores de seguridad privada, que son don José Alonso Pazo y Felipe Rubio López, ¿vale?
Ya os digo que puede resultar bastante interesante en cuanto a unidad didáctica que podemos utilizar y que nosotros vamos a usar. Hay algunas cosillas que merece la pena ampliarlas, ¿de acuerdo? Pero por lo general es un buen manual didáctico a utilizar. Como siempre, todas nuestras actuaciones tienen que tener una base jurídica, obviamente. Y no siempre la ley de seguridad privada, como os digo. A nuestros servicios les afectan muchos tipos de leyes. Así que la normativa correspondiente a las nociones que vamos a ver en este vídeo pues transcurren a lo largo de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Os lo repito para que podáis apuntar. Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Pues esta es la ley reguladora del procedimiento administrativo que rige la relación entre los ciudadanos con las administraciones. ¿De acuerdo? Citaremos otras leyes que iremos diciéndolas cuando sea pertinente, cuando corresponda. Como es obligado y expresado muy bien por los autores del citado manual, debemos conocer el fundamento legal que nos ampara, como os digo, a la hora de proceder a denunciar estas conductas punibles. ¿Vale? Punible quiere decir que son conductas sancionables, o bien por el Código Penal con las distintas penas que impone, o bien a través de una sanción administrativa. Lo que tenemos que tener muy claro es que las actuaciones que vamos a llevar en este ámbito son actuaciones que pueden producir sanciones administrativas. Es distinta, es decir, distinta consideración con distintas cantidades económicas. ¿De acuerdo? Esto no va a llevar delitos de cárcel ni nada de ese estilo. Empecemos por la base de todo. El tan mencionado pero desconocido artículo 32 de la Ley de Seguridad Privada, que dice así en su apartado 1.c, es función de los vigilantes de seguridad y guardas rurales evitar la comisión de actos delictivos o infracciones administrativas en relación con el objeto de su protección, realizando las comprobaciones necesarias para prevenirlos o impedir su consumación, debiendo oponerse a los mismos e intervenir cuando presenciaren la comisión de algún tipo de infracción o fuere precisa su ayuda por razones humanitarias o de urgencias. Recordad que estamos obligados a proceder, ¿vale? Estamos obligados a evitar ese delito o esas sanciones administrativas, esas infracciones administrativas, dentro de nuestro ámbito de actuación. En nuestro ordenamiento jurídico existen dos tipos de denuncias: denuncias penales y denuncias administrativas. Ya sabemos que las denuncias penales son las que comunican o informan de la perpetración de un delito recogido en nuestro Código Penal. Debemos recordar que las faltas han pasado a considerarse delitos leves. ¿De acuerdo? En cuanto a las faltas administrativas, son aquellas denuncias que comunican un hecho no delictivo, pero que resulta una omisión o conducta antisocial preceptuada por las normas administrativas. Ya os digo que las normas administrativas son muy diversas. Por lo tanto, la denuncia es el acto por el que cualquier persona decide poner en conocimiento de una autoridad un hecho o unos hechos que sean contrarios al ordenamiento jurídico, para que se inicie un procedimiento sancionador. Por lo tanto, con la denuncia se inicia el conducto que vamos a poner para que esa persona que ha cometido esa infracción administrativa pueda ser sancionado. ¿De acuerdo? Ya vemos que tenemos potestad para ello según el artículo 32.1 apartado C de la Ley de Seguridad Privada. Debemos tener claro la línea que separa el acto ilícito penal del acto que supone una infracción administrativa. Algún sector de la doctrina sostiene que una infracción administrativa, que la diferencia entre el ilícito penal y la infracción administrativa, aparte de cuantitativa o de gravedad, es también cualitativa y tiene que ver con los criterios desde los que se le contempla y las finalidades que persigue. ¿De acuerdo? Uno es perseguir al infractor que ha causado unos daños, ha tenido una lesividad, y otra cosa es al infractor de un hecho administrativo. Ahora,
¿Qué pasa con una infracción de un derecho administrativo? Saltarse un semáforo es una infracción del derecho administrativo, ¿vale? De la ley de tráfico. Ahora, si al saltarse el semáforo se produce una lesión a alguien, ya puede ir más lejos, ¿de acuerdo? Podríamos estar incluso hasta delante de un homicidio, que ya sería cuestión del Código Penal, ya se aplicaría el Código Penal. Por eso os digo que tenemos que tener muy claro cuál es la línea divisoria entre un delito penal y una infracción administrativa. Porque nuestra actuación tenemos que tenerlo en cuenta para no llegar más allá, ni una simple infracción transformarla en un delito. ¿De acuerdo? Por eso insisto en que es de suma importancia que comprendamos estas diferencias. El derecho administrativo, por el contrario que el derecho penal, persigue ordenar de modo general sectores de actividad, como pueden ser los transportes públicos, ocio, fiestas populares de todo tipo, manifestaciones, etcétera, cada una con su reglamentación correspondiente. Por lo tanto, insisto en que no persigue criterios de lesividad o peligrosidad. Por tanto, las infracciones son pecuniarias, multas, etcétera, ¿vale? Mientras que el Código Penal, pues, impondría otro tipo de sanción, ¿de acuerdo? Además de multas, podría llevar incluso hasta prisión. Obviamente, para iniciar el procedimiento debemos formular una denuncia, ¿vale? La denuncia se tiene que producir estando de servicio, que es nuestro ámbito de actuación. ¿Cuál es la forma de presentar las denuncias? Como norma general, las denuncias las formularemos siempre por escrito y por duplicado, aunque también puede ser verbal, ¿de acuerdo? El documento deberá estar firmado por la persona que lo realiza, pero también se admitirá que vaya firmado por la persona que la presente, a petición del denunciante. ¿De acuerdo? Muchas veces se da el caso de que nuestro cliente no es el que quiere presentar la denuncia y quiere que la presentemos nosotros. En este caso actuamos en su nombre. Nosotros firmaremos la denuncia, pero si la presenta el mismo cliente, será el mismo cliente el que firme la denuncia. Esto puede ser debido a que se llegue a un acuerdo entre empresa, porque también es posible que sea la empresa la que ponga la denuncia, entre empresa y cliente. ¿Cómo? Pues ante una infracción administrativa, por ejemplo, del tráfico rodado, porque estamos de servicio en una urbanización o en un hospital, alguien aparca en la zona delimitada para los servicios de urgencia y demás, se puede llegar a un pacto con el ayuntamiento, con la policía local, de que seamos nosotros los que formulemos la denuncia. Esa denuncia se la presentamos a la policía local y la policía local, lógicamente, es la que sigue el procedimiento y lo pasa al siguiente peldaño para sancionar. Por lo tanto, no es simplemente poner un papelito, ¿está usted mal aparcado? ¿De acuerdo? Es poner la denuncia. Si realizamos la denuncia de forma verbal, que ya os decía antes que hay dos formas de realizarla, escrita o verbal, se realizará ante un agente de la autoridad correspondiente, Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, etc. Ellos serán los que redacten la denuncia según lo que nosotros le vayamos haciendo, lo que le vayamos contando, y al final, si estamos de acuerdo con lo que ese agente ha escrito, lo firmaremos. ¿De acuerdo? Luego podemos presentarlo nosotros ya el escrito preparado, o podemos hacerlo de forma verbal. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo de forma escrita? Que seguimos el orden cronológico de las cosas. No nos sirve un mero parte de servicio, ¿de acuerdo? Tendremos que utilizar un escrito de una manera determinada y confeccionado de una manera determinada. Que a continuación veremos cómo se presenta. Yo os digo que debemos tener presente, como en todos los informes de servicio, el desarrollo cronológico de los actos a recoger, así como la información más exacta y fidedigna posible, sin dejar que pase mucho tiempo entre el hecho y la redacción para tener los hechos frescos. Tampoco conviene terminar la redacción y entregarla inmediatamente, porque siempre se nos quedará algo en el tintero que podremos añadir, ¿vale? Entonces haremos la redacción, por ejemplo, hoy por la mañana, mañana se nos ocurrirá algo, lo haremos y al fin de la mañana o al día siguiente es cuando se puede presentar ya la denuncia. Nos hemos asegurado que se ha confeccionado todo de forma adecuada y recogido todos los hechos.
Aunque más adelante, si se nos ocurre algo, conseguimos alguna prueba, veremos cómo podemos modificar esa denuncia. ¿De acuerdo? No podemos desfigurar los hechos, ni quererlos ponerlo más exagerado para que a esa persona realmente le sea sancionado. Ya os digo que la denuncia no se realiza en un informe de servicio, que tiene que tener unas condiciones para que esa denuncia sea considerada como tal, ¿vale? Es un escrito jurídico y, como todos los escritos jurídicos, se elaboran especialmente para un fin determinado y como documento jurídico debe comentar 3 apartados que son necesarios. Primero, los hechos, lo que ha ocurrido y tal, las consideraciones del derecho, que serán los artículos que han sido violados, hay que citarlos, los artículos que se ha cometido la infracción, y la conclusión, ¿vale? Como veremos más adelante. Obviamente este escrito lo tenemos que encabezar con los datos de la persona que pone la denuncia. Nuestro nombre, DNI, el número de teléfono, dirección donde se nos puede localizar con el distrito postal, el cargo que realizamos, ¿de acuerdo? O la dirección del cliente, también el cliente que es, la dirección donde está ubicado y tal, y al final de ese apartado pondremos expone, y ahí comenzaremos a redactar los hechos. Como es normal, siempre que iniciamos un procedimiento queremos ser informados de cómo está avanzando y cómo al infractor se le va a sancionar y de qué forma y tal. Sin embargo, debemos saber que el hecho de haber presentado una denuncia no nos confiere la condición de interesado en el procedimiento. Así lo dictamina el artículo 62.5 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Eso se debe a que no se nos considera como agentes de la autoridad, hasta que en un momento se nos ponga, ¿vale? Sino meros colaboradores. Recordar que se nos considera agentes de la autoridad de cara al Código Penal referente a las agresiones que podamos sufrir, únicamente en cuanto a la protección jurídica, a nada más. ¿De acuerdo? Formulación de la denuncia administrativa. Las denuncias serán formuladas ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, las que quedan incluidas las policías autonómicas y las locales. La Ley 1/2000 de 7 de enero de enjuiciamiento civil dice textualmente en su prólogo: el derecho de todos a una tutela judicial efectiva, expresado en el apartado primero del artículo 24 de la Constitución, coincide con el anhelo y la necesidad social de una justicia civil nueva, caracterizada precisamente por la efectividad. Justicia civil efectiva significa, por consubstancial al concepto de justicia, plenitud de garantías procesales, que se va a llevar el procedimiento con las suficientes garantías para que no sea desestimado, sino que pueda avanzar, al objeto de que una infracción sea sancionada. Pero tiene que significar a la vez una respuesta judicial más pronta. Es decir, el hecho se produce ahora y yo denuncio inmediatamente, no me puedo esperar a dentro de un año. ¿De acuerdo? Se produce el hecho, se denuncia el hecho. Podemos esperar unos días hasta asegurarnos de que el texto está bien redactado y que están todos los datos, que hemos seguido nuestro orden cronológico y que no nos hemos dejado nada en el tintero. Eso no pasa nada. Si esperamos un día, 2 días, 3 días, 4 días, no pasa nada. Pero cuanto antes, mejor. ¿De acuerdo? Porque nos dice que tiene que ser cercana en el tiempo a las denuncias de tutela del derecho y con mayor capacidad de transformación real de las cosas. Tenemos que explicarlo bien. Significa, por tanto, un conjunto de instrumentos encaminados a lograr un acortamiento del tiempo necesario para una definitiva determinación de lo jurídico en los casos concretos. Es decir, sentencias menos alejadas del comienzo del proceso, como comento, medidas cautelares más asequibles, que se puedan poner, medidas fundamentadas,
y eficaces, ¿vale? El escrito tiene mucha importancia para conseguir una sanción eficaz, que el hecho, la infracción sea considerada y tener éxito con respecto a que ese infractor sea sancionado. Como conclusión, en busca de la efectividad de la denuncia y una respuesta rápida, será necesaria una denuncia efectiva, cercana al hecho, un proceso simplificado, el mero escrito de denuncia, que ya veremos que debe llevar más cosas para su efectividad, ¿de acuerdo? Y con posibilidades de éxito. O sea, no podemos hacer una denuncia de cualquier manera y decir, bueno, si ellos lo consideran necesario que lo hagan. Entre otras cosas porque como vigilantes de seguridad o guardas rurales, si hacemos una denuncia que sería una chapuza y no la desestiman, primero nuestro cliente va a decir, esta gente no es eficaz. ¿De acuerdo? Segundo, la empresa va a decir, tengo una queja del cliente, a mí no me sirves en el servicio. Y tercero, si suelen de ser distintos usuarios que pasan muchas veces por el mismo servicio, digamos por ejemplo un hospital, y siempre es el mismo el que está aparcando, interfiriendo en los servicios de urgencia y demás, salidas y entradas de transportes de emergencia, transportes públicos y tal, en cuanto sea sancionado una vez aprenderá la lección y no volverá a hacerlo. La próxima vez lo tendrá más en cuenta. O la próxima vez que le digamos, caballero, usted no puede aparcar ahí, y coge el hombre, perdona, me quito el coche y me lo llevo. ¿De acuerdo? Muchas veces es la forma de obtener la eficacia en los servicios. A lo largo de este vídeo vamos a ver cómo llevar el proceso desde el inicio hasta el fin. ¿De acuerdo? Espero que no os quede ninguna duda. Y si os queda alguna duda con respecto a los vídeos que publicamos en el canal tutorial de Aprovisen, sabéis que no tenéis ningún problema porque en nuestra página Proyecto Colegio Profesional de Vigilantes de Seguridad y Guarderío Rural, ahí podéis expresar las dudas que tengáis y las preguntas que queráis hacer. ¿De acuerdo? Ahí ya sabéis que contestamos solamente las personas que estamos autorizados a contestarlo. ¿De acuerdo? Si vosotros queréis poner algún vídeo, demostráis que estáis acreditados para ese tipo de vídeo, lo confeccionáis y una vez que habéis demostrado que estáis acreditados para dar ese tipo de formación, nosotros publicamos el vídeo. ¿De acuerdo? Vamos a seguir con el tema. Cuando vamos a presentar la denuncia, ¿qué documentación es necesaria que presentemos con ella? En la formulación de la denuncia, bien sea escrita o verbal, los cuerpos y fuerzas de seguridad obtendrán la afiliación completa del denunciante o persona que lo represente. Yo digo que si vamos nosotros, vamos a suponer que somos nosotros los que vamos a presentar la denuncia. Se hará a través de su DNI o de cualquier otro documento de identificación que acredite la identidad de la persona, incluyendo la tarjeta profesional. ¿De acuerdo? La tarjeta de identificación profesional. Ya sabéis que la norma nos exige que nos identifiquemos con nuestra tarjeta de identidad profesional. Se identificará el medio electrónico si lo queremos presentar por escrito directamente en la administración, si lo queremos hacer por modo telemático, si tenemos la huella digital y demás. O en su defecto, el lugar físico en el que se practique la notificación. Lógicamente tenemos que especificar para el delegado del gobierno, para el subdelegado de gobierno, para la Junta Provincial de Tráfico, ¿de acuerdo? Para la Dirección General de la Guardia Civil. Tenemos que especificar a dónde quiere ir dirigida la denuncia. Los hechos que motivan o en los que se basa la denuncia con toda claridad. ¿De acuerdo? Cuando pase, apuntarlo en la libreta que debemos llevar todos con un bolígrafo, todos los hechos cronológicamente que se han producido. El lugar y la fecha. Y la firma del solicitante o acreditación de la autoridad de su voluntad por cualquier medio. Ya os digo, si queremos hacerlo si podemos hacerlo a través de una firma electrónica que tenga el hospital o el cliente. ¿De acuerdo? El órgano en el que presentamos la denuncia. El centro o unidad administrativa a la que se dirige, defendiendo si es Departamento de Medio Ambiente, si es Policía Local, sección de tráfico, hay que especificarlo muy bien, ¿de acuerdo?
Aconseja juntar el código de identificación del servicio. Nosotros no lo vamos a saber, lo podemos preguntar. Tampoco pasa nada si no se adjunta, ¿de acuerdo? Un ejemplo sería, por ejemplo, la Policía Local de Madrid, sección de procedimientos administrativos, seguridad ciudadana, tráfico. Y si fuese medio ambiente, pues el Departamento de Medio Ambiente, urbanismo, donde fuera dirigida la denuncia. Antes os comentaba, ¿y qué pasa si hemos hecho la denuncia, hemos entregado la denuncia y después nos acordamos? Ay, va, que no me he acordado de que no he puesto la matrícula del vehículo, o me he equivocado de color, o simplemente 2 días después he obtenido las imágenes de las cámaras de seguridad y he conseguido una fotografía de esas imágenes y tengo que adjuntarla para demostrar, que ya veréis que tiene su importancia, que ese señor ha cometido la infracción y ha aparcado donde las ambulancias y los enfermeros han tenido que pasar la camilla por encima del coche, se ha caído el enfermo y se ha caído. ¿Vale? Un vídeo, una fotografía, lo que sea. Eso es una subsanación de denuncia. Pues de acuerdo con los artículos 47 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de Procedimiento Administrativo Común, que es la ley que estamos manejando, hay un plazo fijado para la subsanación de esa denuncia, que es de 10 días. Es decir, yo pongo una denuncia. El plazo de 10 días hábiles, sin contar sábados y domingos, empieza a contar desde el día siguiente que yo he puesto la denuncia. Si la he puesto el día 9, el plazo empieza a contar el día 10. ¿Qué pasa si yo he puesto la denuncia y recibo un escrito de la policía local diciéndome que no está suficientemente clara y que aporte fotografías o que aporte tal? Es decir, pase usted a subsanar la denuncia que puso, que está mal hecha o está mal puesta. Yo sigo teniendo ese plazo de 10 días. ¿Cuándo empieza a contar? A partir de que yo he recibido esa notificación. Si la he recibido el día 9, mi plazo de los 10 días empieza a contar el 10. 10, 11, 12, 13, sábado, domingo menos alto, ¿vale? 14, 15, 16, 17. Recordad que las denuncias es importante hacerlas por duplicado. Siempre nos debemos quedar una copia con el sello de que se ha registrado esa denuncia. ¿Por qué? Porque si tenemos que acudir a juicio o lo que sea, pues siempre es conveniente tener esa denuncia, porque a lo mejor si ya ha pasado, esta denuncia se presentó hace 8 meses, ya no me acuerdo exactamente, he presentado varias, ya no sé exactamente a qué va, cómo era, la lees y ya está. ¿De acuerdo? Recuperar la memoria y ya sabes exactamente de qué va el tema, sobre todo si estamos en servicios que tienen mucho jaleo de este tipo. Una cosa muy importante en las denuncias por infracciones administrativas que pongamos es el hecho probatorio. El principio probatorio. ¿Qué es el principio probatorio? Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ostentan el principio de veracidad como agentes de la autoridad, ¿de acuerdo? Cosa que nosotros no tenemos esa consideración. Por lo tanto, un policía local, un policía de una comunidad autónoma, un policía de las fuerzas de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, con que lo diga es más que suficiente. Su palabra ya vale. Como se dice vulgarmente, su palabra es ley. Ya tiene la presunción de veracidad. Lo que él diga es cierto. Es un privilegio que tienen y que viene estipulado en el artículo 24 del Código Penal. ¿Nosotros tenemos ese principio de veracidad? No. Nosotros se nos considera meros colaboradores de las fuerzas y cuerpos de seguridad, pero únicamente tenemos el carácter de agentes de la autoridad cuando estemos directamente trabajando con ellos, ¿vale? O bajo sus órdenes. Pero nosotros nos tenemos que ajustar siempre al principio probatorio. ¿Qué significa esto? Pues que a diferencia del principio de veracidad, el probatorio se caracteriza en que los hechos que presenciamos se han de verificar
con pruebas o vestigios, además de su declaración para que el valor probatorio adquiera más fuerza. La prueba demuestra el hecho producido. En cuanto al vestigio, incluye datos de quién ha podido ser, huellas, marcas, ¿vale? Cualquier indicio que nos pueda conducir a que ha sido esa persona la que ha producido esa infracción. Todo eso lo tenemos que tener en cuenta. Por tanto, debemos utilizar cualquier medio admitido como prueba en nuestro derecho, ¿vale? Esto está contenido en la Ley 1/222 de 7 de enero de enjuiciamiento civil. 1/222 de 7 de enero de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y que especifica ese artículo 299 siendo los siguientes. Primero, interrogatorio de las partes. Sabéis que nosotros no podemos interrogar, ¿vale? Podemos preguntarle al individuo por dónde ha entrado, si hay más individuos que estén cometiendo el delito con él, pero no podemos sentarle en una silla, ponerle el foco como en la tele. No podemos hacer eso. Podemos preguntar para obtener más información sobre la infracción que se ha cometido, ¿de acuerdo? Pero no incidir en un interrogatorio, nunca. Se admiten documentos públicos. ¿Qué puede ser un documento público? Pues puede ser un documento expedido por un funcionario, ¿vale? Por ejemplo, imaginaros que se comete una infracción en la puerta de un ayuntamiento. No se puede aparcar, estamos ahí custodiando la entrada, llega un individuo, aparca, llega un policía local y le pone la multa. Le pone directamente la multa, ¿vale? Que es una propuesta de sanción, como me imagino que sabréis. Es un documento público. Es un documento público porque lo ha puesto un funcionario. Y cualquiera puede tener acceso a ese documento público. Que sale el señor alcalde y ve el coche y dice, este señor y tal, y él redacta el escrito y tal, y se lo pasa a la policía local, pues es un documento público. ¿De acuerdo? Luego, documentos privados. ¿Cómo puede ser, por ejemplo, un documento privado en la que tú puedes demostrar que se ha incurrido en una infracción administrativa? Vamos a poner como ejemplo un parte de accidente amistoso. Hemos tenido un golpe con el coche, hemos rellenado nuestro parte de accidente amistoso, esa persona ha reconocido su culpa o yo he reconocido mi culpa, eso es un documento privado que yo puedo utilizar como prueba. ¿De acuerdo? Es un documento probatorio. Reconocimiento judicial, ya llega un juez y dice, no, ya te has pasado y a ti te corresponde, has cometido esta infracción y te corresponde tal. ¿De acuerdo? El interrogatorio de testigos. Nosotros no vamos a interrogar testigos, pero por ejemplo, si decimos que ha sido testigo de los hechos mi compañero de servicio, las 4 personas que había allí y han visto qué es lo que ha pasado. ¿De acuerdo? Los mismos familiares del accidentado que traen y no pueden pasar porque se ha aparcado de las ambulancias. Es un ejemplo muy práctico porque habitualmente es el que más se da en los servicios hospitalarios, ¿vale? Y los familiares han visto que esa persona, que esos celadores tenían problemas para introducir la camilla en el servicio de urgencias, ¿de acuerdo? Ellos lo pueden testificar. Cuanto más, mejor. ¿Se admiten solamente este tipo de pruebas? No, se admiten también los medios de reproducción de la palabra, del sonido y de la imagen, así como los instrumentos que permiten archivar y conocer estos datos para reproducirlos. Es importante ver la diferencia. Se admite una fotografía como prueba y se admite la cámara que ha hecho esa fotografía como prueba. ¿Cuál es la diferencia? Si tú has utilizado la cámara bien o si la has utilizado violando la intimidad de la persona que has fotografiado, ¿vale?
Por eso hay que demostrar el hecho y demostrar que el hecho se ha conseguido de manera fidedigna y respetando todos los derechos que esa persona tiene. ¿De acuerdo? Por eso se valora lo que se ha conseguido y cómo se ha conseguido. Importante. También por cualquier otro medio no expresamente previsto en los apartados anteriores, pero que pueda producir una certeza de lo que se ha cometido, de la infracción que se ha cometido. Y sobre todo, si llega el tema a juicio o la persona que tiene que imponer la sanción valorará si esa prueba que tú has aportado, que no son como las anteriores, pero que realmente es consistente y tiene valor probatorio, con lo cual la da por una prueba fehaciente de la infracción cometida. Muy bien, ¿a quién dirigimos la denuncia administrativa? Esto es importante saberlo, ¿de acuerdo? Como ya dije antes, los vigilantes de seguridad, conforme al servicio que realicemos, debemos conocer las distintas y variadas leyes que nos afectan. No es lo mismo un servicio en una discoteca, ¿de acuerdo?, que un servicio en una zona urbana. No es lo mismo. Tenemos la ley de espectáculos públicos por un lado y por otro lado, si estamos en una urbanización, tenemos, por ejemplo, pues la ley de seguridad vial. Sí, señores, la ley de seguridad vial. Si un vehículo aparca mal, si un vehículo se ha saltado un paso de peatones, si un vehículo se ha saltado un semáforo, nosotros eso también lo podemos registrar y sancionar. Siempre, sancionar no, denunciar. Siempre con el valor probatorio. ¿De acuerdo? Tenemos que asegurarnos de eso. Pero que nuestro servicio puede estar afectado por diversas leyes. Y esas leyes administrativas son todas las que debemos conocer. ¿De acuerdo? Eso es algo que no debemos olvidar nunca. Así pues, cuando redactemos nuestra denuncia administrativa debemos saber a quién tenemos que dirigirla. Es decir, quién va a ser la autoridad sancionadora y competente en su ámbito. Si afecta al ámbito de la seguridad ciudadana, lo recomendable es registrarla o presentarla ante el Cuerpo Nacional de la Policía o puestos de la Guardia Civil, ¿de acuerdo?, de las comunidades autónomas. O en los servicios donde tengan esta atribución. Si no hay comandancias de Guardia Civil y se determina, el delegado de gobierno determina que esa denuncia se ponga en los ayuntamientos, pues se puede hacer en los ayuntamientos. ¿De acuerdo? La seguridad ciudadana se regula por la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo de protección de la seguridad ciudadana. Esta ley es importante que la conozcamos. Muy importante. En la mayoría de los casos irán dirigidas al delegado de gobierno, subdelegado de gobierno de la provincia y delegado de gobierno en caso de comunidad autónoma. ¿De acuerdo? Subdelegado de gobierno en caso de provincia y delegado de gobierno en caso de la comunidad autónoma. Por ejemplo, Andalucía, delegado de gobierno. Sevilla, subdelegado de gobierno. En las denuncias en materia de tráfico y seguridad vial, si la infracción se ha producido en la demarcación municipal dentro de la localidad, dentro de la demarcación municipal de la ciudad que corresponde, procederá a la presentación en el cuerpo de la policía local. Si se ha producido fuera del núcleo urbano, pues corresponderá ante el puesto de la Guardia Civil. ¿De acuerdo? Siempre en el puesto más cercano donde se ha producido el hecho. Yo no me puedo ir al norte de la región para poner una denuncia allí. Si el tema se ha producido en Cartagena, pues tendrá que ser dentro de Cartagena, en el puesto que esté más cercano. Siempre buscando la efectividad, que os comentaba antes que el prólogo de la ley dice que hay que buscar la efectividad. Y esas son las condiciones que establece para que esa denuncia sea efectiva, sea tramitada y llegue a buen puerto. Lo demás será tiempo perdido y agua mojada. ¿Qué plazo tenemos para presentar la denuncia? ¿Y qué sanciones pueden ser impuestas para sancionar esa denuncia?
Nos dice la norma que desde que se comete la infracción disponemos de plazo para denunciar la conducta. Si no procedemos, se produce la caducidad y, por tanto, la prescripción de la infracción. Tenemos un plazo para presentarla. Si no la presentamos, eso prescribe y después ya no podemos volver a denunciar, ¿vale? Las leves prescribirán a los 6 meses, con una multa de 100 a 600 euros. Las graves al año, con multa de 601 a 30.000 euros. Muy graves a los 2 años, con multa de 30.001 a 600.000 euros. ¿Vale? Sabéis que por ejemplo, los delitos que se condenan con prisión se dice 3 años y un día a. En este caso es lo mismo, de 30.000 un céntimo a 600.000. Los autores de este manual hacen una recopilación de las infracciones que se suelen cometer. Claro, es un manual un poco amplio. Este vídeo no debe ser tan amplio, por lo menos no tan largo como fue el del proyecto del colegio profesional, porque el colegio profesional tenía mucho que hablar y todavía faltaban muchas cosas. Este vídeo debe ser más cortito, ¿de acuerdo? Citaremos algunas infracciones que se suelen cometer y que digamos que son las habituales que nos solemos encontrar en nuestros servicios. Por ejemplo, reuniones o manifestaciones no comunicadas o no autorizadas. Sabéis que por lo general no se autoriza ninguna manifestación. Puede usted realizarla, pero no está autorizada. Lo que se produzca es problema de usted. Celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas no autorizadas. ¿Vale? Gente que llega, se pone a actuar en la calle y así por la buena, sin ningún permiso y tal, molestando a vecinos, molestando tal, en el caso de urbanizaciones, hospitales y demás. La proyección de haces de luz, esto se produce mucho, mediante cualquier tipo de dispositivo sobre los pilotos o conductores de medios de transporte que puedan deslumbrar o distraer. Una pregunta. ¿Entraría en este apartado los vehículos particulares, los conductores que van con sus vehículos particulares? Pues sí, porque fijaros que la norma no dice medios de transporte públicos, dice medios de transporte. Es decir, tanto si yo voy en burra como en bicicleta con mi coche, es un medio de transporte. Las acciones y omisiones que impidan o obstaculicen el funcionamiento de los servicios de emergencia. Esto ya os digo que se suele cometer muchísimo. Desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones. O la negativa a identificarse o facilitar datos falsos. Esto generalmente se niegan a identificarse entre nosotros. Sabéis que es una sanción administrativa. Y que, como hemos visto, puede ser sancionado con una multa de 100 a 600 euros. ¿Vale? Todo dependerá de hasta qué grado ha llegado esa infracción. Si nosotros le solicitamos que se identifique y no se identifica y tenemos que llamar a cualquiera de las fuerzas del orden para que se identifique, la sanción le puede llegar hasta 600 euros. Esto es importante porque cuando alguien le comente, mire usted, esto es llevar las cosas más allá. Si usted se identifica ahora mismo, pues a lo mejor le puede caer una sanción de 100 euros. Si se niega y le tiene que identificar a la policía, pues a usted le puede caer una sanción de 600 euros. ¿De acuerdo? Así que no haremos la perdiz y vamos a hacer la cosa más sencilla posible. Perturbación del desarrollo de una reunión o manifestación lícita, que se esté llevando a cabo y entre alguien a interrumpirla. Portar o exhibir armas prohibidas o teniendo licencia de exhibirlas de modo negligente, temerario o intimidatorio. Hay muchas veces que se llevan pistolas de detonantes y se portan como si fuesen pistolas de verdad, no pueden salir de la casa, ¿vale? Y se van exhibiendo. O aunque tú tengas tu licencia de armas, no quiere decir que tú puedas sacar el arma cuando tú quieras y donde tú quieras. Consumo o tenencia ilícita de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas. Aunque no estén destinadas al tráfico, en vías, establecimientos o transportes públicos, así como permitir su consumo. No podemos permitir su consumo. ¿De acuerdo? Causar desórdenes en las vías públicas, espacios, establecimientos públicos y obstaculizar la vía pública. Romper movimiento urbano, aparcar los vehículos
frente a tomas de agua contra incendios. La solicitud o aceptación por el demandante de servicios sexuales retribuidos en zonas de tránsito público o proximidades o lugares por el uso de menores. Pues la confección de la denuncia. Para esto ya más o menos lo hemos visto. La denuncia sea efectiva debe reunir los requisitos imprescindibles para que sea comprensible y exponga los hechos de una forma ordenada. Pues este es el comienzo del proceso para solicitar la sanción, lo tenemos que tener muy claro y por tanto dije al principio busco un proceso rápido y efectivo. Por lo que tiene mucha importancia que el escrito esté bien estructurado. Insisto, no sirve el informe de servicio. Ni adjuntar 4 informes de servicio con un trocito en el que se pone cada uno. ¿De acuerdo? Debe ser el escrito jurídico debidamente hecho. Más que nada por imagen nuestra. Y porque cuando la empresa haga el acuerdo o el cliente haga la empresa haga el acuerdo con la policía local, la policía nacional, etcétera, y le digan cómo proceder, nosotros esa forma de proceder la tenemos que seguir rigurosa y escrupulosamente. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo de un informe riguroso, su extracto judicial, sus partes, ¿vale? Y cómo debería serlo. Ya os digo que en muchos casos nos encontramos problemas en los servicios de urgencia en los hospitales. Este es el que vamos a tomar como ejemplo porque es muy claro. Por lo general, un escrito de denuncia o un escrito jurídico, como hemos dicho, se divide en 4 partes, ¿vale? Que era el encabezado, la exposición de los hechos, las consideraciones de derecho y la conclusión. Esas son las 4 partes. El encabezado, como ya dijimos, iniciamos el escrito exponiendo la autoridad a la que se dirige el escrito, seguido de la identificación del denunciante, con nombre, apellidos, DNI, domicilio, teléfono, ¿vale? El teléfono puede ser opcional. Y expondremos y denunciamos en nuestro nombre o en representación del Hospital Santa María, tal con sitio en tal sitio. Y terminamos añadiendo, expone, 2 puntos. Y entramos con la segunda parte del escrito jurídico, que sería la exposición de los hechos. Y sería más o menos así. Este apartado refleja los hechos a denunciar, por lo tanto pondríamos prestando servicio de seguridad en el centro hospitalario de, siendo las tantas horas del día y tal, se produce la llegada de una ambulancia del servicio 061 que ve dificultado su acceso y maniobra de introducir en el servicio de urgencias al enfermo trasladado en camilla por dicho servicio. Debido a que la zona reservada para tal efecto con la señalización pertinente de prohibido aparcar se adjuntan fotografías y declaración de compañeros de servicio, testigos, etc., se encontraba un vehículo marca, color, matrícula estacionado en el acceso impidiendo la maniobra, lo que retrasa la atención médica del paciente debido a tener que pasar la camilla por encima del vehículo. Cabe destacar que el propietario de dicho vehículo fue advertido por el Servicio de Seguridad de la prohibición a estacionar, habiendo hecho caso omiso de tal advertencia, por lo que es identificado con don fulanito tal, con domicilio tal. ¿De acuerdo? Una vez que hemos hecho la exposición de los hechos, vamos a los fundamentos de derecho. ¿Qué son los fundamentos de derecho? Son los artículos de la ley que han sido infraccionados. ¿De acuerdo? Simplemente añadirlos. Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo de protección de la seguridad ciudadana. Artículo 33.d. En cada grado para la individualización de la multa se tendrán en cuenta los siguientes criterios. Para que vean los criterios que nos interesa el punto D. La alteración ocasionada en funcionamiento de los servicios públicos o en el abastecimiento o la población de bienes y servicios. Artículo 36.5d de la misma ley. Las acciones y omisiones que impidan o obstaculicen el funcionamiento de los servicios de emergencia, provocando o incrementando un riesgo para la vida o integridad de las personas o de daños en los bienes, o agravando las consecuencias del suceso que motive la actuación de aquellos. Y otras si se ha negado a identificarse, si ha habido amenazas, etc. Y una vez puestos los fundamentos de derecho llegamos a la conclusión.
En este apartado solicitamos que sea sancionado el individuo o individuos correspondiente por las infracciones cometidas ya mencionadas. Como conclusión de lo expuesto, solicito la dirección del hospital solicita que dicho infractor sea sancionado por las infracciones cometidas de dicha ley. Como conclusión debemos observar dos puntos que son importantes para no incurrir nosotros en responsabilidad. Ya os digo que la línea es muy delicada. Puede ir hacia un lado, hacia el lado del usuario, o puede ir hacia el lado del vigilante o guarda rural, como hemos visto muchas veces. Por eso tenemos que saber en qué ámbito nos movemos. ¿De acuerdo? Por eso en Aprovisen insistimos en hacer este tipo de vídeos que no se nos da, formación que no se nos da en los reciclajes o en la formación básica y que debemos conocer, porque debemos saber en qué ámbito nos movemos y cuál es la ley que nos da apoyo en ese momento para poder actuar. Eso es fundamental. ¿De acuerdo? Así que destacamos que es de suma importancia el conocimiento de las normativas que se ajustan a nuestro servicio, teniendo en cuenta que hay normativas específicas según el tipo de servicio que estamos realizando. Nos aporta una base jurídica para actuar y actuar con congruencia y oportunidad. Y como segundo punto, valorar nuestra intervención antes de actuar. Si se está cometiendo una infracción administrativa, no vamos a ir pensando en que el individuo lo tenemos que reducir y engrilletar. ¿De acuerdo? Si se produce una infracción administrativa, pero el individuo ya se muestra como que nos va a agredir y tal, ya entramos en otro cantar. Pero tenemos que tener en cuenta que es una sanción administrativa, por lo tanto no debemos actuar con plena contundencia. Buenas palabras, buen comportamiento, nos dirigimos a usted, sin faltas de respeto y demás. Sin nada más que comentaros con este tema, más que aconsejaros que busquéis estas normativas y que las leáis y lo que es posible os las estudiéis. Y con este vídeo yo creo que hemos dado una explicación un poco amplia de lo que son las infracciones administrativas, que ya digo, considero como profesional, como jefe de seguridad, como director de seguridad, como profesor debidamente acreditado, creo que este tipo de formación nos falta en toda la formación que recibimos como base. Y esto es lo que nos atrae muchos problemas. Así que espero que os sea de utilidad. Y si habéis aguantado el vídeo hasta el final, felicidades. Espero que haya sido útil y nos vemos en el próximo vídeo, que esperamos que seáis vosotros los que nos digáis qué tipo de formación es la que creéis que os falta y es la que necesitáis. No tengáis duda que enseguida nos pondremos a confeccionar un vídeo informativo con respecto a ese tema. Mientras tanto, esperando vuestro apoyo para la asociación de Aprovisen, como siempre, recordar que tenemos un proyecto único registrado en la propiedad intelectual, que es la constitución de nuestro colegio profesional de vigilantes de seguridad y guardería rural, así lo podéis buscar en Facebook. Y estamos en aprovisen.es, que es donde este vídeo será colgado en el canal tutorial de la asociación, con todos los demás. ¿De acuerdo? Buenas tardes, que tengáis buen servicio a todos. Muchas gracias.